Bueno, pues mirad, la primera cuenta que vamos a revisar es una cuenta de una persona que creo que está por aquí además, porque me ha escrito hace un momento, para que si, por si se quiere conectar en directo, pues genial, es Betty Cosillas. Te voy a buscar tu perfil, Betty, para compartirlo con todos y hacer el análisis de lo que me enviaste. Entonces, si estás por aquí y quieres entrar en directo, pues envíame la notificación o te la envío yo, como tú quieras, ¿vale? Así nos cuentas un poquito más qué es lo que haces. Yo voy a compartir ahora tu perfil. Aquí está. Vale, aquí tenemos coach de salud y emociones. Ella me lo definió en el formulario como acompaño a personas diagnosticadas de Hashimoto, cáncer y enfermedad autoinmune en la gestión emocional y entrenamiento mental para mejorar su calidad de vida y su bienestar. ¿Vale? Me parece una cuenta súper bonita, la verdad, que hay muy poquitas cosas que mejorar. Se nota que ya tiene alguna experiencia en Instagram. Ahora nos lo contará ella. Mira, está por aquí. Vamos a verla y hablamos con ella. Aquí estamos. Un momento que voy a por ti. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo hola, ¿qué estás? tal? ¿Me oís bien? Sí, Yo te digo perfecto. vale. Oye, Bueno, gracias por el análisis y por la invitación. Es genial. bueno, la verdad es que cuando completaste el formulario me ha costado unos cuantos martes llegar hasta el tuyo porque tengo bastante gente ahora que estoy revisando la cuenta, pero me lleva una grata sorpresa con tu cuenta porque la verdad es que sí que te vi un día que hablamos incluso, me parece, Sí, y la estuve viendo y que me gustó mucho tu cuenta y creo que llegaste a mí a través de un concurso, ¿puede ser? De un sí, sorteo que sí, hice. sí, sí, sí. Y ha sido como, wow. Sí, pues me viene genial que te hayas podido conectar para que nos cuentes un poquito qué es lo que haces, así rápidamente, Ujú, y luego sí, entramos, si quieres, un poco en las cosas que yo veo que se pueden mejorar y también en presentar un poquito qué es lo que has hecho, que está, ya te avanzó súper bien, ¿vale? Entonces, si nos quieres contar un pues poco. que venga de ti este comentario, porque para mí Instagram es ensayo y error. Yo soy un poco analógica y voy haciendo según voy viendo y me van diciendo. Soy muy sincera, porque es la verdad. Yo me dedico, como más bien has dicho, a todo lo que es educación emocional, gestión emocional y entrenamiento mental con dos herramientas que son muy potentes, el coaching generativo y el mindfulness. En, lo hago a todo tipo de personas, pero hay una especialidad muy específica del sector del nicho de mercado. Es decir, mi cliente final es personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad de hipotiroidismo, enfermedad autoinmune y cáncer. ¿Y por qué? Porque yo he transitado estos tres diagnósticos y considero que cuando te dan el diagnóstico el mundo se te abre, tú te caes dentro y no sabes cómo realmente actuar. Y está bien creerse lo que te dicen los médicos, pero tú tienes que renacer en el sentido más literal de la palabra. Y yo me Claro. dedico a este acompañamiento emocional y mental para poder darle frente a cualquier diagnóstico, sea cual sea el pronóstico de vida. Puede ser pronóstico muerte o pronóstico vida. Lo digo porque no vendo humo. O sea, digamos que una persona que está en esas circunstancias puede acudir a ti, ¿no? A hacer unas sesiones de tipo coaching, diríamos, ¿no? Sí, De sí, acompañamiento de para poder acompañamiento. afrontar mejor la situación que le acontece en ese momento, ¿no? Sí, Ese para sería un poco. responsabilizarse tanto de su momento actual, de manera que pueda gestionar las emociones y hay vida, estés en el momento en el que estés. Vale. Vale, la verdad es que es súper, aparte de precioso, digamos, el trabajo que puedes hacer, ¿no? Porque son personas que están en un momento vulnerable y entiendo que formar parte de su vida en ese momento aparte de una gran responsabilidad, pues también un regalo que les puedes hacer Sí. si tienes la capacidad de poderles ayudar, Bueno, ¿no? el regalo me lo hacen ya casi, yo creo que más las personas. Yo puedo ayudar con mis conocimientos, mi experiencia y las herramientas que he utilizado, que son diferentes y diversas. Utilizo desde el coaching, el mindfulness, la naturaleza. Utilizo muchas cosas que son muy útiles, ¿vale? Las bajo muy a tierra, porque en ese momento no están para tonterías, están para, bueno, empecemos a ver resultados. Esto es lo mismo que una cuenta de Instagram. Quiero Claro. empezar a ver resultados. Entonces, el regalo también me lo hacen ellas porque, wow, acompañar a personas que están o a punto de entrar en un quirófano
o que son situaciones difíciles, el aprendizaje es un canal bidireccional. Claro, claro, totalmente. Y una de las cosas que ya desde el punto de vista de marketing, dejando a un lado, es que yo soy súper Sí, emocional y la verdad es que estos temas ah, son vale. son súper delicados y que haya profesionales como tú, la verdad que sois de admirar, eso que vaya por delante. Pero aparte de eso, ya centrándome un poco en la parte más Ujú. de marketing, me interesa muchísimo lo que has dicho, ¿no? De decir, oye, yo me he focalizado en un nicho de mercado muy concreto que podríamos decir incluso que es muy pequeñito, mucha gente podría valorar como que es pequeñito, pero realmente ahí está también parte del éxito de poder llevar adelante un emprendimiento como el tuyo o una cuenta de Instagram como la tuya, también en focalizarse, ¿verdad? En un nicho de Te voy mercado a ser concreto. muy sincero, ¿eh? Yo hasta ahora hacía coaching y mindfulness para empresa, para gente, para estresados, para divorciados, para todo el mundo, ¿vale? Vale, Y he tenido una mentora que me dijo, no, no vas bien. Y en una de las sesiones yo rompí como a llorar porque me dijo, pero ¿qué es lo que quieres? ¿En qué te diferencias? Y claro, yo le dije, a mí me gustaría acompañar como yo me he acompañado a mí misma. Y cuando dije eso me dijo, ese es tu valor añadido. Y entonces desde junio lo estoy lanzando y la sorpresa mía es que la gente, por ejemplo, he lanzado un reto de Fortalezco mis hormonas, se han apuntado 135 mujeres, empiezo a tener la consulta como más especializada y más, o sea, me ha respondido muy bien las personas y yo tenía verdadero miedo de mostrarme así claro, porque pensaba, es un nicho muy pequeño y el claro. foco ha ido muy bien aquí. Es que realmente es una de las claves principales que cuando lo haces, ¿no? Te das cuenta, como te está pasando a ti, de que efectivamente es lo que había que hacer, pero nos da miedo como emprendedores el cerrarnos a la capacidad de poder abarcar a más gente, ¿verdad? Y esto es un error bastante común del emprendedor, ¿no? De que queremos, oye, mi producto seguramente o mi servicio puede ir para mucha gente, pero en el fondo cuando te focalizas y cuando sacas, que una cosa también has dicho muy importante, algo dentro de ti, ¿verdad? Sí, sí, Una forma de decirlo, decir desde mi emoción más profunda, sí. saco esto y ya a mí me va a dar. Ahora no consigo entrar constantemente. Vale, a ver si consigo continuar. Creo que me he quedado en que cuando sacamos la emoción de dentro, de nuestra esencia más pura, ¿verdad? Y Mm. lo enfocamos en un servicio, en un producto, al final ahí la gente también, los potenciales clientes notan la diferencia entre un producto, digamos, Sí. sin esa emoción y lo que realmente saques de dentro. Y yo creo que esto es un aprendizaje. Me encanta que hayas entrado en directo porque es que es tan verdad lo que estás contando, ¿no? Cuando sacamos algo de dentro, al final funciona bien, ¿no? También Y hay que decir, perdona, hay que sí, decir que los saboteadores internos míos, a pesar de que pueda estar yo trabajada y todo lo que tú quieras, siguen existiendo, ¿eh? Porque yo a día de hace 2 días estaba todavía planteando un tipo de servicio que era como más general y dije, no, no es mi nicho no es mi cliente, paso claro. atrás, ¿no? Pero si te Bueno, sirve de consuelo un poco, siempre te van a acompañar esas voces o esos saboteadores que tú sí. dices, te van a acompañar en todo el camino, porque al final también los que somos emprendedores tenemos como esa forma de ser menos, de no estar parados en un mismo sitio, ¿no? Y siempre estamos con ideas nuevas que a lo mejor a veces nos desvían un poco y otras veces nos abren otras perspectivas. Entonces, luego a partir de esto, ya he visto Ujú. que has crecido bastante, que tienes 2.700 seguidores y como bien decías, también has conseguido pues 135 mujeres que se han unido a un programa nuevo que has sacado y todo eso. Y realmente, ¿cómo ha sido también en Instagram? ¿Cómo ha sido creciendo más? ¿Qué son las cosas que más te han funcionado? Bueno, a mí lo que me ha funcionado muchísimo es, ahora lo que te voy a decir, a lo mejor te ríes, pero yo lo lanzo, ¿eh? Porque como No, esto es un para nada. análisis. Yo cuando saco a mi pareja, que yo le llamo el maestro Jedi, es un hombre Sí, que es un escalador como muy guay, que tiene más años que yo, cuando vale, sale él y lo aprovecho con un lenguaje
de bajar a la tierra emociones o conectar con la naturaleza o qué es lo que nos está pasando. Y él sale un momento y dice algo, lo peto. Es decir, Ah, porque sí, ponemos esa parte de humor, esa claro, parte soy muy yo, es decir, yo puedo estar vale. meditando 45 minutos, pero también te voy a decir que hay muchas veces que medito y estoy haciendo la lista de la compra. Y yo soy muy real. Lo que pasa es que si quiero dar la imagen de súper espiritual, la pifio. En cambio, cuando doy la imagen de se puede ser espiritual, tener gestión emocional y tener un marido que hace el tonto por aquí al lado, eh, pero que dice cosas que son útiles, ahí es donde tengo un gran enganche. Cuando o cuando estoy escalando y saco imágenes y explico la comparativa de encordarte con un tema de trabajo, cuando lo voy Mezclando. totalmente, sí, bajando a la realidad, la gente tiene más enganche e interactúa más conmigo. Totalmente. De hecho, una de las cosas que quería destacar, así revisando tu cuenta cuando he estado mirándolo, ¿no? Me he dado cuenta que justamente las publicaciones que tienes que más likes han tenido, ¿no? Eran las que contabas algo más personal o una historia, ¿no? Sí, Cuando usas sí, el storytelling que llamamos en marketing, de decir cuento algo de mí misma o una experiencia propia, y ahí es donde realmente conectas con la gente, tienes más comentarios, tienes más likes. Y esto es una cosa, por ejemplo, en la penúltima publicación que tienes un sobre mí, digamos, sobre quién soy, ¿no? Que mm, esto siempre recomiendo también que lo hagáis de vez en cuando en vuestras cuentas, sea de lo que sea, de producto, de servicio, que se presente el emprendedor o el fundador, digamos, de esa cuenta, para que la gente conecte con él, ¿no? Conecte con esa persona y al final todos nos encanta ver las historias de los demás y ver cómo han llegado hasta donde han llegado y cómo sí, has llegado a la conclusión de dar estos servicios y todo eso. Y yo creo que ahí es donde conectamos y humanizar la marca es algo sí, que es súper humanizar. importante hoy en Yo día. es algo que lo hice porque te leí a ti, ¿eh? Porque yo no me había presentado hace 1000 años y dije, uff, tal vez tengo que presentarme, que hay muchos seguidores ahora. Y ver la interacción que hubo, pensé, bueno, estoy en plan ensayo y error y bien, lo encuentro interesante porque realmente detrás de la marca o del nombre hay una persona, ¿no? Claro, Y también intercalar esos mini directos o stories, veo que también hay una gran respuesta. Cuando te claro. ven bueno, en el momento, la gente reacciona más. Sí, porque también estamos en una situación, yo creo que todavía, y sobre todo aquí, digamos, en otros países no pasa tanto, pero es verdad que en España, digamos que cuando nos presentamos en público así a nivel de Internet, ¿verdad? En Mm, vídeo y en directo, como que la gente nos ve un poco vulnerables y entienden como esa vidilla de decir, ostras, a ver si se va a equivocar, a ver si se le cae la cámara, o lo que tú decías, de repente sale tu marido o tu pareja sí, sí, y hace cualquier cosa y es la sorpresa, ¿verdad? Y es lo que sí. la gente luego empieza a esperar un poco, ¿verdad? Esa sorpresa de qué pasará, qué va a hacer hoy, quién se va a conectar. Y al final eso es lo que nos engancha a las personas y a partir de ahí me empiezo a plantear tu producto o te puedo recomendar a gente que creo que lo puede Mm, necesitar. Y ahí es donde viene la rueda de empezar un emprendimiento, de que empiece a funcionar. Y luego, otra cosa interesante también de tu perfil que he visto es que también estás haciendo pues aporte de valor, ¿no? Y tienes publicaciones como la última, ¿no? Del sistema cuerpo-mente, es un baile de hormonas, y ahí das toda una explicación, unos tips o unas claves que me parece genial porque en este caso no has utilizado el formato carrusel, pero has utilizado el Porque formato no sé hacerlo todavía, quiero hacerlo. pues yo creo que te queda muy poco para poder hacerlo porque realmente lo haces súper bien, la imagen la estás cuidando un montón, ya lo estoy viendo. Y seguro que si lo estás haciendo por ti misma de forma autodidacta, te felicito muchísimo. Y si igualmente si estás haciendo algún curso o alguien te está ayudando, también porque realmente lo estás No, llevando, no, es enfocando súper bien. autodidacta. Es Pues autodidacta de leerte a ti, leer a otro y ir haciendo. Pues mucho valor tienes porque realmente también la imagen, que quería hablar de esto, ¿no? Has seguido, digamos, una estética similar cuando pones las frases y eso hace que al final tu timeline empieza a tener un poquito de presencia de marca, ¿no? Que se vea más sólido. Aunque no pierdas ese punto, digamos, que tú dices más personal, pero sí que le da ese empaque de decir, oye, soy profesional. No Una cosa obstante, no quita la otra. no es para tirarme ahora cacharros encima, pero si tú miras el feed hacia abajo, hay un Sí, pupurri que era, bueno, hace daño a la vista. se Entonces, ve yo el creo que ha cambio, ¿eh? habido Se un ve cambio, se ve el cambio. Poquito a poco se va viendo totalmente. el cambio. Totalmente. Yo aquí, una de las cosas
es verdad que está muy bien que se pueda ver la evolución, porque además abajo, aunque hayan cosas que quizá nos chirríen un poco más, Mm, sí que hay contenido de calidad para ver tu pasado y de dónde vienes, y sí, esto es algo que me parece importante también. mm, También a nivel de tu propio servicio, ¿eh? No solo a nivel estético ujú, de Instagram, porque sí, he visto sí. algunas publicaciones tuyas que realmente creo que pueden aportar valor para saber de dónde vienes y por qué hacer lo que haces ahora. Y, pero sí que es verdad que quizá algunas publicaciones las podrías archivar. Hay una opción en las que puedes archivar Vale. publicaciones. Esto no lo sabía y me imaginaba que existía. Sí. Quería como borrarlas, pero no sabía cómo. Pues no Vale. se llegan a borrar, no aparecen en tu timeline, ¿vale? O sea, en tu feed no van a Sí, sí. aparecer, ¿vale? Pero tú las tendrás siempre guardadas para ver las estadísticas y todo, y en un momento dado incluso las puedes republicar, solo que se pondrán en la fecha que correspondan, ¿vale? Vale. Esto lo digo a todos también, los que vayáis publicando imágenes que veáis que dentro de 3 meses no están funcionando o no han funcionado, las puedes archivar y volver a publicar otra vez. ¿Vale? Si veis que es un contenido que podéis enfocar de otra manera o la imagen esa la necesitabais ahora mucho Vale. mejor, Vale. ¿vale? Entonces, para no repetir imágenes que siempre queda un poco feo, es mejor Sí. archivar y publicar con otro contexto, ¿vale? Entonces, bueno, Vale. Betty, oye, muchísimas gracias por haber participado, me ha encantado tenerte aquí y que nos cuentes un Gracias a poquito ti. qué es lo que Gracias haces. por la sugerencia y por el análisis, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, yo encantado, ya sabéis que voy poco a poco porque hay mucha gente que se ha inscrito en el formulario, pero realmente me gusta porque también os conozco un poco más a los que estéis detrás y los que me seguís un poquito y tal, y eso me encanta, ¿no? El ver qué perfiles hay y también el poder mostrar a todo el mundo, pues como en tu caso, ¿verdad? Es un servicio que Ujú. yo jamás me había planteado que podía existir. Ahora lo conozco y entiendo que a muchos otros emprendedores les va a ayudar y les va a inspirar y decir, oye, pues si Betty está haciendo este tipo de consultorías o de coaching, yo a lo mejor lo puedo enfocar en otra rama Ujú. completamente distinta Sí, o sí, sí, está enfocarme bien, en un está nicho. bien. Ujú. Entonces, esa parte de inspiración creo que va súper bien. Entonces, voy a seguir con más cuentas, Betty. Muchas Vale, gracias de gracias. nuevo. Yo ahora Y para salir, ¿qué tengo que hacer? creo que puedes colgar tú la llamada a finalizar, o si no, Vale, yo... aquí, aquí. Gracias. Vale, estupendo, Betty. Gracias a ti. Bueno, pues chicos, seguimos. Ya habéis visto, me parece increíble lo que nos ha contado Betty y la cuenta que tiene creo que está súper bien. Vamos a seguir con otras cuentas para ir viendo más ideas y más cosas que podemos ir aprendiendo, ¿vale? A ver qué os parece. Voy a leeros un poquito por aquí, que he visto que habéis dejado algunos comentarios. Cuánta humildad, eso es lindo. Saludos desde Buenos Aires, Isquia, un saludo. Vale, Magia, no puedo ver tu perfil ahora, ¿vale? Porque no he podido hacer todo el trabajo previo de investigación de tu perfil, ¿vale? Pero si completas el formulario, seguro que lo voy a revisar dentro de poco, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado también la aparición de Betty. Ahora vamos a ver otra emprendedora que tenemos por aquí que hace perfumes, ¿vale? Os voy a compartir por aquí la cuenta que ya me está enviando la invitación para estar. Es Estela, dame un segundo, Estela, y te invito a entrar, que voy a poner tu cuenta para que se vea un poquito, ¿vale? Es Perfumes Estela Castel, que aquí tengo algunas cositas que podemos mejorar para aumentar, digamos, la visibilidad de esta cuenta. A ver qué os parece, vamos a hablar con Estela y que nos cuente un poquito y a partir de aquí vamos viendo, ¿vale? Aquí la tenemos, añadir. Vale. Conectando con Estela. Hola, Hola, Estela. ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, estamos hablando, estás en Mendoza, Argentina, ¿puede ser? Sí, 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 Mendoza, Bueno, Argentina. genial. Genial, porque recibí tu cuenta y justamente esta mañana para mí, no sé para ti qué hora sería, pero esta mañana para mí me has escrito y me has preguntado, ¿vas a revisar hoy mi cuenta? Y justo era una de las que tenía para revisar, así que genial que hayas podido también conectar. Bien, Y creo que se está viendo por aquí tu cuenta, dame un segundito. Sí, sí, vale, lo estamos viendo aquí. Vale, sí. a ver, yo tenía algunas cosas que comentarte, ¿vale? Bueno, si quieres comentar un poquito qué es lo que hacéis y así entendemos todos mejor el contexto y a partir de aquí, pues yo te voy diciendo las cosas que he ido viendo del perfil, ¿vale? Bueno, yo lo que fabrico son perfumes y años, más de 10 años. Empezó todo por una cuestión de un estado de ánimo y bueno,
Eso me llevó a empezar con esto. Y, y bueno, tuve muchísima clientela. En esa época no habían casi redes sociales o no las compartía tanto. Después con Facebook hice un me gusta de estas cuentas me gusta, entonces compartía bastante y vendía bastante. Vale. Tengo una clientela fija, pero después al tiempo, bueno, lo que fabrico sí son imitación de perfumes importados, difusores ambientales, perfumes para la ropa, de diferentes aromas, ¿no? Vale. Pero después, bueno, quise armé la cuenta en Instagram, pero a partir de ahí no se ve, o sea, desde la cuenta misma, solo algún me gusta, que en realidad yo lo que busco no es ni seguidores, ni cuántos me gusta, ni nada, sino lo que a mí me interesa más que nada es que se conozca el producto y Claro. que se venda. Pero no lo he logrado. En realidad, viste algunos que, bueno, me siguen la cuenta y demás, pero no se vende, no se vende. La verdad que a través de la cuenta de Instagram no logro vender. Vale, vale. Te cuento un poco qué es lo que así a priori más destacaría, ¿vale? De la cuenta, pero antes voy a hacer una introducción sobre algo que estás contando, ¿vale? Primero, es que Instagram no te tienes que sentir mal por el tema que me estás comentando de que no estás vendiendo ahora, porque realmente es un proceso un poquito más lento que a lo mejor en su día fue Facebook, ¿vale? Nos está costando un poquito más tener alcance, que es lo más importante, para que te empiece a conocer nueva gente. Y cuando tienes alcance, es decir, que mucha gente puede llegar a ver tu cuenta, ¿vale? Necesitas construir, digamos, un poquito una relación o una conexión con esas personas, ¿vale? Es verdad que decimos, no me interesan mucho los likes ni la cantidad de seguidores, pero cuando yo, por ejemplo, digo esto de no hace falta tener 10.000 seguidores para tener ventas, lo que Claro. hace falta es tener los seguidores que realmente cuadren con tu producto, ¿sabes? Uh-huh. Y estos seguidores no son, en Instagram no va a ser gente efímera, quiero decir, no va a ser alguien que entra, compra y se va, ¿entiendes? La relación va a ser mucho más estrecha, va a ser alguien que te va a acompañar en una parte importante de tu emprendimiento, digamos, te va a acompañar, digamos, en ese proceso y en ese proceso te va a ir comprando varias veces. ¿Entiendes? Eso es lo que tú tienes que llegar a conseguir. Porque si esperamos que simplemente entren y compren, en Instagram no lo vamos a conseguir, a no ser que hagas publicidad con una oferta tal y una oferta de valor, digamos, un producto como muy concreto, y ahí ya vas a competir con grandes marcas de perfume o de cosmética, que es muy difícil. Por eso, cuando somos emprendedores más pequeñitos, lo que tenemos que intentar es generar una relación y seguro que vas a encontrar personas muy afines al producto que tú tienes, ¿vale? Afines en el sentido de que son fragancias alternativas, ya se ve que está elaborado de una forma, digamos, más artesanal, ¿sabes? Sí. Entonces tienes que conectar con este tipo de personas que comulgan, digamos, con esa filosofía, ¿sabes? Entonces, para hacer esto, yo lo que he visto de la cuenta, ¿vale? Es que, por ejemplo, ¿vale? Yo no entiendo nada de fragancias alternativas, no tengo ni idea, pero cuando llego a tu cuenta, creo que en la biografía, por ejemplo, en la parte de arriba, a ver si lo puedo compartir aquí. A ver, dame un segundito. Aquí, no sé si se ve bien porque como ahora estoy compartiendo pantalla contigo, no sé si Sí. se verá entero, pero bueno, en la descripción de la biografía creo que podríamos ser un poquito más explícitos en cuanto a qué te dedicas, ¿sabes? Si son ecológicas, me lo invento, artesanales, ecológicas, como tú veas, y que se entienda que vendes perfumes o fragancias de otras marcas o con el aroma de otras marcas o algo así, que se entienda un poquito mejor ese mensaje, ¿vale? Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo lo de difusores AMB textiles, por ejemplo, yo eso no lo entiendo, no sé si es algo que es conocido en el sector o no. Ambientales, difusores Vale. ambientales. Lo que pasa es Ambientales. que no me esperaba, por eso es que, bueno, tuve que Vale. resolver. Es que no sabía si era algo concreto que tú utilizabas como, no sé, como marca o algo así, y no lo comprendía muy bien, ¿vale? Claro, son Pero bueno, yo te difusores digo, las varillitas de bambú. claro, tú tienes que pensar que yo, por ejemplo, intento ver las cuentas como de una persona que no sabe nada, ¿sabes? Claro. Y a partir de ahí te intento decir a ti, que sabes mucho de tu emprendimiento, qué es lo que veo que a lo mejor a mí no lo comprendo y entonces necesito entenderlo para poderte en un momento dado comprar. Entonces, aquí, Bien. por ejemplo, trabajaría un poquito más la biografía para que se entienda mejor esto, ¿vale?
Y lo de los envíos, ¿vale? Pues, por ejemplo, pondría envíos internacionales o envíos en la zona de Mendoza o envíos en Argentina, ¿entiendes? Envíos a nivel nacional de Argentina. Pero esto sí que lo dejaría muy claro para que se entienda que puedes hacer envíos a todas partes o donde tú puedas, ¿vale? Bien, Y quizá lo de todos los medios de pago lo omitiría, lo dejaría para una segunda etapa, ¿sabes? Porque a mí como perfecto. cliente, ¿qué me interesa? Saber lo que haces, saber que me puedes servir el producto y luego ya hablaremos de cómo te voy a pagar, ¿vale? Perfecto. Pero Ujú. en el primer punto me interesa conocer bien si me interesa quedarme en esta cuenta. Y como Sí. cliente, a ver ahora, ¿sí? ¿Estoy Sí, dentro? sí. Vale, Ahí está. perdóname Sí, porque sí. me entran llamadas y justo hoy no sé qué está pasando. Vale, pues lo que te decía, entonces como cliente yo llego a tu perfil, veo tu biografía y luego empiezo a bajar hacia abajo. Y ahí es donde decido si te sigo o no te sigo, ¿vale? Entonces tiene que estar clarísimo. Bien. Luego, cuando has puesto Sí. WPP, sí, dime. Ah, no, eso que aprendí de vos, esto del tema de que acá que yo llego, anoto el número de teléfono y demás, me olvidé de quién era. Entonces, bueno, ahí Claro. logré poner. Claro, la parte de WhatsApp lo que pondría es bien claro que es WhatsApp, ¿vale? Porque WPP a lo mejor hay gente que no sabe lo que es, ¿sabes? Y tú puedes Perfecto. decir, hazme una consulta por WhatsApp, por ejemplo, y el Bien, enlace que está perfecto. genial, ¿vale? Que esto lo he visto, ¿vale? Bien, Y eso me perfecto. parece estupendo. Y luego la otra parte que potenciaría, ¿vale? Sí que me gusta, por ejemplo, que en muchas de las publicaciones estás contando un poquito y hablando sobre el aroma o la fragancia, ¿vale? Pero he visto que mezclas dentro del texto, muchas veces pones hashtags, ¿vale? Dentro del propio texto, ¿vale? Esa es mi gran duda. Vale, ¿De qué? perfecto. Dime la duda, por favor. No, no, ¿qué hashtag tendría que poner yo? Porque Vale, pongo perfume, aroma, pero no sé bien también el porqué de quizás la ignorancia de esta cuestión de las redes. vale. Mira, una de las cosas que quería comentarte es que en el texto, ¿vale? Cuando tú estás, por ejemplo, en la última publicación, tú has puesto un texto que es el proceso de usar bien un perfume empieza desde la elección de la fragancia y la botella, ¿vale? Ujú. Está genial, ¿vale? Y luego continúas explicando un poquito más, ¿vale? Pero has puesto perfume con hashtag y fragancia con hashtag ahí mismo, ¿vale? Ah, Yo en lo, el mismo texto, sí. sí, lo he visto ahí mismo en el texto. Entonces yo lo que haría sería no poner hashtag ahí, ¿vale? No poner el hashtag Perfecto, y dejar todos los hashtags abajo del todo, ¿vale? perfecto, Y el texto lo hablarías normal, ¿vale? Para que se perfecto. entienda bien y se pueda leer con normalidad. Bien, Igualmente, yo sé que se puede leer, pero creo que es mejor agrupar los hashtags abajo del todo y ya está, ¿vale? bien. Entonces, a partir de aquí, tu pregunta es, ¿qué hashtags utilizo? Bueno, yo recomiendo que utilicéis más o menos entre 10 y 30 hashtags, ¿vale? Instagram deja máximo 30, ¿vale? Pero yo creo que una cantidad buena podría ser 10, 15, por ahí, en cada publicación. Y en general estás usando muy poquitos, ¿vale? Sí, ¿Por qué necesitamos los hashtags? Porque si la publicación al principio empieza a funcionar, en esos hashtags vas a aparecer, ¿vale? Para que la gente te pueda encontrar. Y es la única forma en Instagram de que las personas te encuentren. bien, ¿Vale? Entonces, perfecto. como tú ahora necesitas alcance, necesitas hacer uso de muchos hashtags. Y luego, la otra razón es porque los hashtags ayudan a Instagram a contextualizar tu cuenta, a entender qué es lo que haces. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si, por ejemplo, tú tienes perfume, aroma o oler rico siempre, día y noche, por ejemplo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, oler rico siempre y día y noche no serían hashtags que te van a dar una audiencia afín, porque son como más de estilo, ¿vale? Más como los puedes Claro, poner como tipo broma, entre comillas, ¿no? Pero son como más de actitud, ¿sabes lo que te quiero decir? bien. Sí, sí, Y sí, sin sí, sí. embargo, perfume y aroma sí que puede ser algo que empiece a cuadrar con la audiencia que está buscando eso, o que Bien, es amante de los perfumes o algo así. Entonces yo te recomiendo que perfume, por ejemplo, es una palabra muy genérica, ¿vale? Pero te recomendaría que la uses
y que vayas a esa palabra e investigues cuáles son las publicaciones que hay más arriba. Perfecto. ¿Vale? Y en las publicaciones que hay más arriba, ver qué hashtags más utilizan. Y a partir de ahí Bien. construyes tus propios hashtags que vas a utilizar más veces. ¿Vale? De todas formas, en YouTube tienes un vídeo, en mi YouTube, ¿vale? Que lo encontrarás en mi biografía, tienes un vídeo con la regla de los hashtags que creé, ¿vale? Para que sepáis cómo utilizarlos, ¿vale? Entonces, como es un poco extenso para explicarlo por aquí, es mejor que veas ese vídeo, que me busques en YouTube y ahí lo verás que es muy sencillo y seguro que entendiendo un poco cómo funciona lo vas a conseguir, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, yo creo que más o menos para empezar estos serían los cambios más principales y nada más. Me pasó fue que, claro, como no vendía, entonces ahí más debajo, ¿no? De las publicaciones, dije, bueno, llamaré la atención con algo. Entonces empecé a poner, no sé qué es el carrusel en realidad, no sé a qué le llaman el carrusel. Pero nosotros llamamos carrusel cuando hay varias imágenes y se desliza. Bueno, entonces eso fue lo que hice, de poner flores, después perfume y después flores. Lo vi. Para llamar la atención, pero no sé si llamó la atención, porque en realidad uno mira a simple vista el perfil y ve perfume y flores. Claro. Entonces, pero bueno, no sé si estará bien o mal. Te entiendo perfectamente. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando haces esto, justamente, creo que tengo por aquí alguna imagen. Bueno, justo estos no son los carruseles, pero luego si puedo lo comparto. Pero cuando estabas haciendo estos carruseles, pasaba lo mismo que te decía antes. Has usado solo 1, 2, 3 hashtags. Y son 3 hashtags muy grandes. Es decir, que tienen mucho volumen, mucha competencia. Y entonces es imposible que una cuenta tan pequeñita pueda aparecer en esos hashtags. Tengo que buscar bien. Ahora claro. entendí cuáles. Tienes que añadir más hashtags y que sean hastag más pequeñitos para que todo aparezca. Exactamente. Porque si no, piensa que con perfumes estarás compitiendo con influencers que tienen un nuevo perfume o con una marca nueva de perfumes que tienen millones y millones de seguidores. No, a lo mejor ni aparezco. No vas a aparecer. Claro. Y ni estoy. Claro. Vas a competir. Me refería a competir, no a aparecer. A eso me refería, exacto. Todo lo contrario. No competir, pero pensando todo lo contrario. Buscaba los que más seguidores tenían y ahí dije, seguramente. Claro. Al final los hashtags es una combinación entre hashtags más grandecitos y hashtags más pequeños, ¿vale? Y medianos. Bien. Y tú tienes que ir haciendo ahí una recopilación en la regla de los hashtags en el vídeo que te digo, lo vas a entender muy fácil, ¿vale? Y ahí haces un mix de todos los hashtags que a ti te pueden servir y así lo puedes ir potenciando. Y luego lo último que te iba a comentar es que he visto que en muchas publicaciones te etiquetas tú como persona. Tienes @estela.castel. Sí. ¿Vale? Entonces yo aquí lo que haría sería lo siguiente. Me enfocaría, o eres Estela.castel, creadora de perfumes, por ejemplo, o sigues con la marca de perfumes Estela Castel. Pero tienes que decidir, porque si no lo que hacemos es que estamos enviando a la gente a otra cuenta y la podemos confundir y la podemos perder, digamos, de lo que tú le quieres transmitir. Perfecto. ¿Sabes? Entonces... Claro, dudas que alguien, no sé, tocara ahí y bueno, me ubicara desde mi Instagram, digamos. Claro, pero no lo necesitamos realmente. Pero no, bien, ¿sabes? Perfecto. Porque tú como Estela, como persona, digamos, lo que puedes hacer es lo que hablábamos con Betty antes, humanizar un poco tu marca de perfumes y salir en algún momento tú hablando y decir, mira, este es el nuevo perfume, o me presento, yo soy creador de perfumes porque llegué aquí por esta situación. Yo sé que eso cuesta, ¿vale? Sé que es algo difícil de afrontar y que al principio nos cuesta a todos un poquito, pero, por ejemplo, estar aquí en directo hoy ya es un buen paso para romper el hielo, ¿vale? Al final, en el directo pues te van a ver ciertas personas, pero luego cuando lo cuelgue aún lo ve más gente, ¿vale? Entonces tú ya estás rompiendo ahí el hielo de estar aquí en directo. Por lo tanto, ahora piensa que tu vida es una tienda física. Si la gente va a ir a verte, te va a ver a ti. Así que no hay ninguna diferencia con estar en Instagram, en un vídeo, en una foto, ¿vale? Tú piensas siempre en el cliente que te ve. El cliente que te va a ver o el potencial cliente no entra para criticar cómo vas vestida o cómo vas peinada o cómo eres. Entra para conseguir una solución a lo que está buscando, ¿entiendes? Bien. Y cuando te mira con los ojos del potencial cliente, de decir, oye, pues qué guay estos perfumes, o qué interesante cómo los hace, ¿entiendes? Lo va a ver con esa perspectiva, no con la perspectiva de la crítica, perfecto. ¿entiendes?
Entonces tienes que intentar humanizar un poco la marca y así no desviarlos a otro sitio. ¿Vale? Bien, Vale, Estela, pues espero haberte ayudado y bien, que sigamos en bien. contacto y Sí, me sí, vayas sí, contando tu entendido. evolución y todo Ay, eso. se ha Voy a quedado seguir cortado. con más cuentas, ¿vale? Es que no sé si se te está cortando. ¿Me oyes? Ahí está, sí, sí, Ah, vale, ahí está, vale. sí. Digo que voy a seguir con más cuentas, que espero haberte ayudado y que te sea de utilidad. Sí, muchísimas gracias, te seguiré escuchando porque es muy interesante, siempre aprendo. Muchísimas Bueno, me gracias. alegro un montón. Seguimos en contacto y me vas contando la evolución, ¿vale? Vamos a ver más cuentecitas ahora. Bueno, muy bien, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Eh, hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir Com- y ahora tengo por aquí otras cuentas que me había preparado. Ya tengo por aquí, dame un segundito que estoy buscando. Vale, vamos a ver ahora una que me ha gustado mucho también por lo que hacen. Voy a compartirlo con vosotros por aquí, que es de lámparas que las hacen artesanalmente, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Muy bien. Son Deco y Estilo, que tienen 711 seguidores. No sé si están por aquí para entrar en directo, pero me encantaría también si pudieran estar para hacerlo también más dinámico y que puedan contarnos un poco cómo lo hacen. No sé si los tengo por aquí, dame un segundito. Vale, dame un segundo, que estoy buscando. Vale, ahora mismo no me aparece. Pero bueno, os cuento un poquito, ¿vale? Tienen bueno, hacen, como podéis ver, lámparas como artesanalmente y lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, yo lo que me fijo sobre todo es cuando aterrizo en un perfil de Instagram, es mirar la descripción, la biografía, qué es lo que me ofrecen y luego pues hago un recorrido por las publicaciones, como haría un cliente normal, como haría un potencial cliente. Y esto es importante de cara a aterrizar, digamos, qué es lo que se puede cambiar, qué es lo que se puede modificar y cómo el cliente puede entender nuestra cuenta. Entonces, yo aquí lo que veo, perdonadme porque estoy viéndolo también aquí para poderos decir, y voy a compartiros la parte del perfil, ¿vale? La parte de la biografía que está aquí. Vale. Fijaros que ellos tienen puesto, ninguna lámpara es igual a otra, diseños únicos. Perfecto. Y luego dice, venta minorista por ahora. ¿Vale? Yo, por ejemplo, el por ahora no lo veo relevante para el cliente potencial. ¿Vale? Creo que venta al minorista por ahora podría sustituirse fácilmente, ¿vale? No es necesario. Podríamos decir, por ejemplo, trabajamos con los mejores materiales o envíos a todo el mundo o eh, o a toda la región donde estén ubicados. Y luego la parte de mercado de pago, transferencias, efectivo, etcétera, esto lo omitiría. Y aquí haría lo que han hecho las compañeras antes, que es utilizar un enlace de WhatsApp, ¿vale? Creo que lo tiene aplicado. En lugar de poner el teléfono o el celular directamente, pondría el enlace a WhatsApp para que os comuniquen por ahí y los clientes se puedan comunicar. Eso en la parte de biografía, como mínimo cambiaría estas 4 frases que hay aquí, estas 4 líneas, por algo mucho más impactante y que llame la atención al potencial cliente y que sea como más marketingiano, ¿no? Más de venta, ¿no? De decir, oye, tengo las mejores lámparas artesanales que te van a encantar para tu espacio y para decorar tu casa o para hacer un regalo, no sé, eso tenéis que encontrar vosotros cuál es el motivo por el que cuáles compran y atacar ahí, ¿vale? Muchas veces es una buena estrategia para saber qué decir, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que os compran las personas? ¿Es porque quieren hacer un regalo? ¿Es para ellos? ¿Es porque les encanta? Bueno, un poco así, con esa idea tienes que generar, digamos, la biografía, ¿vale? A partir de aquí, mira, creo que los tenemos por aquí, de Costilo. Vamos a ver si ahora podemos conectar con ellos. Vale, a partir de aquí, otra cosa, a ver si conectamos. Vale, sí, lo tenemos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ikian, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de que te hayas podido conectar justo esta hora con tu Contentísimo. cuenta. Eres Marcelo, ¿verdad? Marcelo, Vale, encantado, Marcelo. Bueno, pues cuéntanos si quieres. No sé si has oído un poco lo que estaba contando de vuestra cuenta de la biografía. la verdad justo me llamaron de mi trabajo, pero
no pude escuchar, pero vale. Pues te resumo un poquito lo que hemos hablado y luego ya lo recuperarás en el directo, que lo dejaré guardado, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que yo me está contando es que en la biografía hay algunas de las frases que a lo mejor podríamos omitir, ¿vale? Como la de venta minorista por ahora, mercado de pago, transferencias, efectivo, ¿vale? Esto podríamos omitirlo por un contenido o por unas frases mucho más marketingianas, más de comunicación con el cliente, ¿vale? Es decir, cuando tú, por ejemplo, ves que un cliente se interesa por tu producto, ¿cuál es la razón por la que compran? ¿Vale? Lo digo para pensar con esa perspectiva. Decir, oye, compran para hacer, me lo invento, un regalo, por ejemplo. Pues si fuera esa la razón, pues yo pondría aquí las mejores lámparas para hacer un detalle a la persona que más quieres, por ejemplo. ¿Vale? Es un ejemplo. O sea, me enfocaría un poco en la perspectiva del cliente y no tanto en lo que en las alternativas que tiene de pago, de transferencia. Lo que yo tengo para dar. Y luego otra cosa que comentaba también era que en el teléfono, en el celular que tenéis puesto, pusieras el enlace a WhatsApp, ¿vale? Para que directamente cuando alguien tenga una consulta le pueda hacer clic y conectar con vuestro WhatsApp o con vuestra web o como tú quieras, ¿vale? He intentado hacerlo varias veces, pero no sé por qué Instagram no me permite, no me deja hacerlo. Vale, lo tienes que poner como en el enlace de la web, ¿sabes? Ah, ok. Hay un sitio que pone sitio web y ahí es donde tienes que poner el enlace, ¿vale? Esto para todos, que sé que es algo que os ocurre a todo el mundo, ya sabéis, ahí tenéis un enlace que pone sitio web en Instagram, aunque no tengas sitio web, pones el enlace de WhatsApp con el código generado y ahí, perfecto, os saldrá para clicar ahí y ya lo tenéis. Está perfecto. Perfecto, pues no tenía manera de poder hacerlo directo, digamos. Claro, pues es así de sencillo. Vale, y luego repasando un poco más la cuenta, que por cierto las lámparas me encantan, ¿vale? Creo que realmente lo que más puedo aportarte de valor, ¿vale? Aparte de lo que ya hemos hablado muchas veces de los hashtags que ya hemos comentado con otros compañeros y todo esto, ¿vale? Sí. Creo que lo que más valor te va a dar a la cuenta y más ventas te puede llegar a generar es intentar hacer unas fotografías un poquito más cuidadas en el sentido de aislar tu producto del resto de cosas, ¿vale? No pensar en el producto en un contexto siempre, sino, por ejemplo, poner una cartulina blanca que tape, digamos, todo y que tu producto sea lo esencial. Porque esto va a hacer que cobre más protagonismo, ¿vale? Yo sé que las cosas se tienen que ver en contexto para ver los tamaños, para ver dónde lo puedes poner y todo eso, pero esto tiene que ser como un mix, ¿vale? Necesitamos que tengas fotos que le den como más calidad al producto, ¿me entiendes? Porque es un producto que tiene calidad porque está hecho artesanalmente y porque se ve que lo cuidas los detalles y todo, y es una pena que en la fotografía no se esté entendiendo tan bien, ¿sabes? Ok. Y luego he visto, que esto me lo contarás tú, ya que aprovechando que estás en directo, que tienes una publicación, que es un vídeo, creo que es esta, que ahora no sé si se verá completa, pero bueno, hay una publicación que tiene 14.000 visualizaciones. Entiendo que ha sido promocionada, entiendo. Sí. ¿No? Vale. Sí. Vale, perfecto. Es que la estaba viendo antes y digo, ostras, tienen 14.000... Y he visto que incluso hay gente que te preguntaba por el precio y todo esto. Y no sé si ahí conseguiste alguna venta o no conseguiste. Sí, ¿verdad? Yo haciendo análisis con amigos, compañeros, incluso con mi esposa, que a su vez tiene un emprendimiento, ella también, que también está en Instagram, yo aposté por invertir en promocionar, escuchándote a vos y viendo a una mujer que vos pusiste en la publicidad, que vos hiciste un vivo con ella que es de una mueblería en Buenos Aires. Sí, cierto, sí. Escuchándola y escuchándolos a ustedes, dije, bueno, voy a probar a hacer una promoción. Bueno, las primeras dos no las hice tan grandes, o sea, no de tanta inversión, sino que más que nada las hice para hacer una prueba, para ver si realmente crecía yo seguidores. La tercera inversión sí la hice un poco más grande, con una inversión un poco más alta, y ahí sí ya la venta que realicé producto de eso pagó mi inversión. Y obviamente gané plata, ¿no? Está claro. Claro.
me provocó varias ventas y me provocó, bueno, eso me llevó a resolver distintas cosas, la forma de pago, el envío. ¿Por qué? Porque yo me tiré a algo sin tener todavía, esto es relativamente nuevo, lo que estoy arrancando, lo he arrancado y lo arranqué en época de pandemia. Yo me dedico a vender autos, no tengo nada que ver, esto es, para mí es totalmente otra cosa. Esto es desenchufarme la cabeza, que hoy ya pasó a ser, desenchufarme pasó a ser algo importante, digamos. Claro, algo serio, realmente algo serio. Entonces, bueno, me pasó de que al hacer la inversión sí me provocó ventas, que son las que estás viendo ahora. Son esos clientes que obviamente hay otros que no han publicado, ¿no? No todos los clientes se les puede pedir que publiquen que hagan un story para poder arrobarme. Sí, lo entiendo. Lo bueno, yo veo aquí dos cosas buenas. Primero, la oportunidad. O sea, tú ya tienes, o sea, para ir por partes, ¿vale? Porque me encanta que me lo hayas contado porque lo más importante siempre es validar la idea, ¿vale? De un negocio, de un emprendimiento. Sí. Y tú lo acabas de validar, ¿vale? Has tenido que invertir, pero sabes que tu producto se puede vender. Y lo único que hay que hacer ahora es optimizar esos anuncios, optimizar esos textos que hay en esa publicación o ese vídeo, ¿no? Yo creo que una parte muy buena que tiene el vídeo es que se ve de verdad, ¿sabes? Y esto es algo muy importante en este sector porque nosotros si intentamos competir con grandes marcas, me lo invento, tipo IKEA o grandes marcas de muebles, es muy difícil que logremos ese nivel de calidad, de detalle en los vídeos y todo eso, ¿vale? Pero una cosa que tú tienes muy buena es que al ser un producto artesanal te puedes permitir el que se vea como muy de verdad, ¿no? Como en el vídeo que al final pues simplemente lo estás mostrando de forma muy sencilla, pero se ve bien el producto, ¿vale? Pero sí que trabajaría a lo mejor con el texto y ahí sí que haría pruebas antes de hacer más publicidad, ¿sabes? Para ver si puede convertir más, ¿vale? Obviamente, si esta publicidad ha funcionado, simplemente yo haría pequeñas modificaciones en el contenido del texto, ¿vale? Porque al final el vídeo ha funcionado más o menos bien. Entonces, lo bueno de lo digital es que nos permite eso, hacer varios anuncios, variantes, y probar, a ver cuál funciona mejor. Si tú ya has conseguido vender con estos anuncios, te aseguro que puedes hacer esta cuenta más grande y que te sea rentable. Y al final va a ser una optimización de decir dónde está mi break-even, ¿no? Mi rentabilidad, dónde empiezo a generar, digamos, beneficios con una inversión mínima. Piensa que, por ejemplo, yo en algunas experiencias que he tenido con clientes, he llegado a tener anuncios con una tasa de clics del 1%, por ejemplo, que solo con cambiar el texto o la imagen se han duplicado el número de clics. Y eso significa que prácticamente duplicas las ventas también, ¿vale? Porque en lugar de 100 clientes han clicado 200 y es la misma inversión, ¿entiendes? Porque al final tú lo que necesitas es que la gente se interese por el anuncio. Entonces, cuanto mejor trabajas ese anuncio o esa imagen, pues mucho mejor. Por eso yo veía muy claro en tu caso el intentar también tener algunas fotografías, no las llamaría profesionales, pero sí limpias, ¿vale? Para que se vea bien el producto, las calidades, los detalles, ¿vale? Perfecto. Esto sí que me parece muy importante para ayudarte a entender mejor el producto a los clientes y a partir de ahí seguiría probando diferentes tipos de publicidades para ver cómo se va vendiendo. Y luego una cosa interesante que has dicho es que les estás pidiendo a los clientes que te hagan stories con su producto. Sí, trato con quien tengo empatía o tengo posibilidad de, porque hasta ahora, hasta incluso hago yo las entregas o veo la forma de poder conectarme directamente cuando la persona tiene el producto en la mano, le digo cuando lo instales, es más, porque la intención es tratar de hacer un concurso con todos los compradores, ¿sí? Claro. Yo los llevo a que haceme una story, ¿para qué? Para así lo agrego a las destacadas de clientes y de ahí de esos vamos a hacer mi intención es tratar de hacer un concurso, es la forma de también de pedirles que me agreguen. Son todas cosas de marketing de mi trabajo real, en realidad, ¿no? Pero que trato de llevarlas a esto.
Pues es Pero súper buena idea. Yo lo que haría sería como para crecer un poco más, acuérdate también que lo vimos en la entrevista con la empresa de muebles que decías que hayas visto, sí, que ellos hicieron también un concurso con qué, con el producto más vendido, un sorteo, ¿vale? Y claro, esa publicación la promocionaron. Entonces empezó a llegar un montón de gente de su región, que también era de, creo que de Buenos Aires, de de zona Buenos Aires, argentina, sí. y, y claro, les llegó mucha gente a las que son afines, digamos, a poderles comprar. Y esto es algo que tú también podrías hacer, porque al final un elemento decorativo como el vuestro no es algo que nadie... O sea, yo, por ejemplo, podría participar, ¿entiendes? Aunque no lo necesite como tal, es un Sí, producto sí, que sí. podría tener perfectamente y que a nadie le importa tener, ¿sabes? Entonces, yo creo que esa también puede ser una vía importante para crecer en tu caso, ¿vale? Ojo, yo siempre digo que no todos los servicios o productos pueden hacer un sorteo, porque si no tienes muy definido el target, el nicho y el potencial cliente, hay algunos productos que no te van a generar ventas después, ¿vale? Pero en tu caso yo creo que darás conocimiento a tu producto y luego eso puede conllevar a que más gente se anime a comprar, Ujú. ¿vale? Entonces, bueno, más o menos esto sería un poco lo que a priori te diría. Intenta mejorar un poco la parte de las imágenes como te comentaba Sí. y a partir de ahí vamos viendo a ver cómo va creciendo la cuenta y me vas contando si quieres. Y otro día Está volvemos a perfecto. hablar. Sí. Sí, 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 yo te sigo de madrugada allá, acá de madrugada, pero bueno, hoy se dio que fue más temprano, pero sí, te sigo, te escucho y te veo en los distintos canales, así Qué que, bien, y qué gracias bien. porque uno aprende, la verdad, uno aprende algo que para mí es totalmente nuevo Ajá. y se me dio a ver, me gusta investigar y me gusta meterme en muchas cosas y realmente me resultó muy interesante todas tus palabras como para ir ganando en conocimiento. De por sí, Qué bien. gracias por todo lo que haces Bueno, y vamos a ver, de volver a vernos. bueno, gracias a ti por participar también y seguimos en contacto. Voy a ver si respondo más preguntitas, ¿vale? Dale, Y nos vamos viendo igualmente. Ya sabes que me podéis escribir, ¿vale? Y vamos comentando. Así que vamos a seguir, gracias. que me quedan 5 minutitos, si queréis, ¿vale? Para hacer preguntas y respuestas, si os parece. Que tengo por aquí que me habéis enviado algunas preguntas. Si queréis, es el momento de que me podáis ir enviando preguntas para ir resolviendo. Y si no tienes preguntas, que está todo claro, pues genial. Pero si podéis hacerlas ahora, es el momento, ¿vale? No sé si me habéis ido enviando. Creo que había alguna pregunta, pero no me aparece ahora. Vale, voy a ir leyendo. Hola a todos, Ruiz, Jenny Torres, Denis, psicóloga Ale Ruiz, hola, ¿qué tal? Vale, a ver que he tocado algo aquí. Vale, perfecto. Aquí yo también puedo poner un comentario. Vale, me voy a saludar a mí mismo, hola. Mientras vais enviando alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis que revisemos? Por cierto, Mauricio Hoyos, que te tengo por aquí, que veo que está saludando justo ahora. Decirte que tengo tu cuenta para el siguiente martes, ¿vale? Que la vamos a revisar. Bueno, me alegro que os guste, Harkin, gracias. Venga, aprovechar que me quedan 5 minutos para resolver alguna duda que podáis tener. Si queréis entrar en directo o si queréis hacerla aquí mismo, lo podemos hacer. Y, y así resolvemos. Y así hacemos una hora exacta de directo. Vale, dice Luciana, dice, vale, ya veo que están llegando las preguntas, dame un segundo. Hola, ¿cuántos hashtags más o menos hay que poner? Vale, lo que le decía antes a Estela, que hay que poner yo recomiendo poner entre 10 y 30 hashtags, ¿vale? No obstante, Luciana, tenéis un vídeo mío en YouTube que explica la regla de los hashtags que yo tengo, que es un método que he creado yo mismo para los hashtags y que funciona muy bien. Entonces, búscame en YouTube y allí vas a ver este vídeo que te va a ayudar muchísimo. ¿Vale? Vale, una pregunta que me quedó pendiente. ¿Es la etiqueta de mis perfumes si te parece que está bien? Vale, vale.
Estela, vale, ya te veo. Supongo que te refieres al diseño. En cuanto al diseño, es verdad que es algo en lo que no he querido entrar de momento porque me estoy focalizando sobre todo en la parte de estrategia de Instagram. Yo creo que podrías darle una vuelta para tener una imagen, digamos, mucho más clara, ¿vale? Que se entienda bien, porque usas una tipografía, digamos, un poco que no sé si se acaba de entender que es una E y una D, y luego la parte de la flor que le da ese toque más orgánico, pero igual le podrías dar una vuelta o hacerlo como más simple, porque aquí veo que como que lo recortas el perfume, pero es un tema más de diseño. No creo que yo te pueda aportar ahora mismo aquí una visión porque no estoy ahora mismo centrado en hacer revisiones de diseño, sino en otro momento, seguramente más adelante, voy a dar tips sobre diseño porque he diseñado muchas marcas en mi carrera profesional y creo que os puedo aportar también valor ahí, pero ahora mismo no es algo que haya planteado. Obviamente yo creo que se puede mejorar, ¿vale? Pero es como tú dices, buscarle una fórmula más unisex. A lo mejor la parte de la flor pues me falla un poco. Tú fíjate que las grandes marcas, las grandes marcas de perfume, que es un sector que a mí me encanta en cuanto a la estética, siempre simplifican mucho el mensaje, ¿vale? Lo simplifican muchísimo el mensaje, el logotipo. A veces es solo una tipografía muy sencilla con un fondo de un color, ¿vale? Y se asocian a colores y a tipografías muy claras, ¿vale? Entonces me enfocaría en eso. Vale, voy a ver vuestras preguntas un momento que tengo por aquí. Vale, me gustaría que me ayudaras revisando nuestra cuenta. Vale, y es que tengo cuenta, somos un grupo folclórico de Colombia. Vale, lo que tenéis que hacer es ir a mi biografía y completar el formulario, por favor, porque voy como por orden de llegada de los mensajes que me vais enviando, de las cuentas, y así mantenemos un orden para todos y es más justo para todos. Porque si ahora no podría revisar tu cuenta porque no he podido hacer la captura y no puedo mostrarla, ¿vale? Entonces yo creo que es mejor cuando lo mostramos. Vale, voy a ver que me habéis enviado más preguntas. ¿Qué pasa si cambio mi Instagram de empresa a creador? Porque en empresa no se puede agregar música al reel. Vale, exactamente. Lo que ocurre, Kaet Art, es que lo de la música yo lo he resuelto de dos formas. O sea, lo he resuelto de una forma con un cliente que también le pasaba y era que efectivamente cambió la cuenta a creador o de empresa a comunidad o a blogger, creo que era, pero en cualquier caso a creador te valdría. Y no pasa nada porque realmente para Instagram no le importa si eres empresa o creador, porque lo único que diferencia entre una cuenta personal y de creador o de empresa es que en unas puedes ver estadísticas y promocionar las publicaciones y en la personal no. Entonces, si es de creador, te sirve igual que la de empresa. Así que en ese caso, perfecto. Tardará 2 o 3 días en hacerse efectivo para que tengas música en Reels, pero ya está. ¿Vale? Pues bueno, os voy a dejar... Os voy a dejar ya, que ya llegamos a la hora, deciros que muchas gracias a todos los que estáis aquí, deciros que tengo el curso de Instagram profesional, todo lo que os voy contando por aquí, lo que comparto con vosotros. Si me queréis apoyar, si además queréis seguir aprendiendo más, si queréis potenciar vuestras cuentas de Instagram al máximo y tener realmente un cambio un cambio de vuestra cuenta de Instagram, digamos, normal, en la que nunca pasa nada, a que ocurran cosas, os invito a que hagáis el curso de Instagram profesional. Está muy bien de precio versus el valor que ofrezco. Creo que está súper bien. Hay como 30 sesiones diferentes en el curso, 30 capítulos. Y todo el mundo que lo está haciendo está encantadísimo, están empezando a crecer y creo que lo tenéis que probar y hacer. Si luego lo hacéis y no os gusta, veis que no es para vosotros o lo que sea, os devuelven el dinero, ¿vale? Os devuelvo el dinero porque hay como una garantía de X días en los que os puedo devolver el dinero por la plataforma que utilizo. Así que no tenéis excusa, quiero decir, lo podéis hacer y si cuando llegáis dentro del curso veis que no es lo que esperabais, pues me decís que a mí esto no es lo que esperaba, devolverme el dinero y ya está, y tan amigos, ¿vale? Yo intento daros todo el valor que tengo, lo mismo que hago aquí en Instagram, en estos directos, pues en el curso es mucho más avanzado, mucho más al detalle, explicándoos paso a paso cómo hacer las cosas. Así que creo que vale la pena y que
y que podéis verlo en mi biografía, o enviarme un mensaje privado, ¿vale? Y yo os informo de dónde está el curso y cómo lo podéis adquirir, ¿vale? Y así de esa forma pues también me ayudáis como creador a dar visibilidad a mi emprendimiento, que es este de mostraros cómo funciona Instagram. Vale, dice, hola, mi emprendimiento es de cosas importadas de USA, vivo en Colombia, mi página en Instagram está en blanco. ¿Cómo podría empezar? Pues María, yo creo que ahora mismo te acabo de decir lo que tienes que hacer. Empieza a hacer el curso porque ahí, si empiezas desde el inicio o si ya tienes la cuenta más o menos iniciada, te voy a explicar todas las claves para hacer la estrategia inicial, las tácticas que tienes que utilizar, las que he utilizado yo para crecer, que ahora somos ya casi 12.000 personas, ¿vale? Y hace 5 meses éramos 3 o 4.000 personas. Así que creo que el curso os va a venir súper bien, ¿vale? Vale, pues escribirme mensajes privados, ¿vale? Y hablamos sobre el curso y os cuento cada detalle y cualquier cosita. Bueno, ahora sí, me voy. Muchas gracias por estar aquí. Me ha encantado teneros y estar con vosotros hoy. El próximo martes revisaré más cuentas de Instagram. Si os gusta esto, pues ya sabéis que me ayudáis si compartís y le dais likes a mis publicaciones. Y nos vemos en el próximo directo. ¿Os parece? Bueno, pues un saludo a todos. Muchas gracias, María, Luciana, Raquel, Daniela, Caeb, Dinora, Leanis, Hecho con Amor, gracias, Harkin, Carmen. Bueno, gracias a todos, de verdad. Nos vemos en el próximo directo y hablamos. Cualquier cosa, sabéis que estoy al otro lado, enviadme mensajes, ponerme comentarios, likes y compartir. Un saludo desde Castellón, España. Chao.